Los parásitos de la ciencia, una caracterización psicocognitiva del engaño pseudocientífico. Un ensayo de Angelo Feis. Continuación. La pseudociencia explota esta valoración intuitiva del experto, intentando que la evaluación de la experticia científica sea llevada a cabo según estándares informales y no según los estándares propios de la ciencia. Una vez consigue este efecto, deslizando a sus adeptos hacia una valoración de la autoridad científica equivalente a la que llevamos a cabo con la autoridad empresarial o política, resulta un mero ejercicio de mercadotecnia el impostarse atendiendo a los 4 factores que Goldman apunta. Una tarea para la cual, además, los pseudocientíficos están más preparados que los propios científicos, que habitualmente no necesitan preocuparse por estas cuestiones. En la ciencia es irrelevante la posición o las titulaciones o el carisma en relación a la justificación que pueden tener otros científicos para creer en lo que se defiende, o al menos así debería ser desde el punto de vista normativo, teniendo como obligación epistémica atender únicamente a la evidencia científica disponible. Sin embargo, el impacto psicológico a nivel social de las ideas de alguien que emane autoridad en el sentido de prestigio, de apoyo social, de supuesta falta de intereses ocultos o incluso de una valencia positiva en el nivel emocional y moral respecto a sus ideas, es mucho mayor que el impacto de aquel que pretende legitimarse con base a un discurso seco, basado en estudios que pueden resultar incomprensibles y que además ofrecen al ego las a veces desagradable sensación de ignorancia y de falta de cierre epistémico. Los pseudocientíficos explotan la autoridad científica a fuerza de desvirtuarla, ofreciendo una explicación paralela a los fenómenos que resulta altamente intuitiva, de acceso mucho más sencillo por parte del oyente. El psicoanálisis es más intuitivo que la terapia cognitiva conductual. La homeopatía es más intuitiva que la medicina. El diseño inteligente lo es más que la teoría de la evolución, mientras que la ciencia va a contrapelo de los sesgos cognitivos que nos afectan. La pseudociencia los tiene como viento de cola. Las personas, además, muestran conformismo ante la autoridad, incluso en casos extremos que las llevan a cometer actos que rompen de forma radical con los preceptos morales. A esto se suma la dependencia que generan entre sus adeptos los sistemas pseudocientíficos, algo que genera que la autoridad sea valorada de un modo mucho mayor. Por ejemplo, generan dependencia emocional respecto a la gran cantidad de sesiones que les programan a sus clientes o a sus supuestos eventos catastróficos que ocurrirán en sus vidas si abandonan dichas sesiones.
Además, claro, de la independencia intelectual, moral y de todos los supuestos beneficios que sus adeptos reciben como miembros de un grupo social que se organiza en torno a una serie de ideas o a un gurú, siendo el caso del gurú bastante habitual, dada nuestra tendencia a confiar en una única figura de autoridad cognitiva en lugar de en varias. Causas próximas. La ciencia como argumento. La pseudociencia emplea a la ciencia como argumento. La ciencia argumenta sobre la base de la evidencia. Esta teoría goza de amplio respaldo evidencial, mientras la pseudociencia se limita a argumentar sobre la base de la ciencia misma, entendida como una muestra de estatus. Esta teoría es científica. Para generar este tipo de apariencia de autoridad, la pseudociencia utiliza tres estrategias principales, que son la superioridad dialéctica, el falso apoyo externo y la falsa superioridad moral y o epistemológica. Las tres estrategias se relacionan estrechamente con las fuentes de autoridad de Goldman, de modo que son capaces de desactivar los mecanismos de vigilancia epistémica de la población. La superioridad dialéctica. La retórica es el arte de convencer, y en el arte de convencer todo vale. Las estrictas reglas que se aplican a la argumentación científica requieren de unos mecanismos de control extremadamente estrictos para poder mantener su presencia. La superioridad dialéctica en el plano retórico, el reconocimiento por parte del oyente de la superioridad retórica de uno de los participantes de un debate, suele tener un enorme peso a fin de convencer, dado que la experiencia informal es una fuente de autoridad. Un orador que basa su estrategia de debate en la superioridad dialéctica es aquel que no busca debatir propiamente con su contrincante, sino aquel que se limita a convencer a la audiencia buscando parecer más inteligente o profundo que su rival. La pseudociencia tiene dos tácticas comunes a fin de desarrollar este tipo de superioridad dialéctica: la logorrea y la descontextualización del lenguaje científico. La logorrea se podría definir como una tendencia a la verborrea desafortunada y desaforada y sin sentido. Consiste en hablar más independientemente del sentido o la validez que pueda tener lo dicho. La logorrea es típica de la charlatanería, incluyendo a la pseudociencia, y ha sido durante largo tiempo un gran problema para la filosofía, especialmente dentro de las corrientes posmodernas. Un orador logorreico es aquel que, en aras de continuar hablando, apela a falacias de oscuridad constantes. En un sentido expresivo que supone un torrente de supuesta información semi-aleatoria que, además de confundir al rival y al oyente, y dadas las condiciones habituales de valoración de la capacidad retórica, hace parecer brillante al hablante cuando su discurso no tiene ni pies ni cabeza. En este sentido, se parece a lo que el término inglés bullshit pretende expresar: una serie de afirmaciones que, lejos de ser verdaderas o falsas, se desentienden de esa cuestión buscando
simple y llanamente el ofrecer un mensaje hueco, aunque convincente. El hablante medio presenta cierta incapacidad para diferenciar entre las afirmaciones con sentido y el bullshit pseudo profundo, una incapacidad que correlaciona positivamente con el pensamiento intuitivo, las creencias paranormales y con el uso de medicina alternativa. Pero la logorrea pseudocientífica tiene además el añadido específico del uso del lenguaje científico de un modo claramente negligente, generando de este modo lo que se suele denominar como ilusión de profundidad explicativa. Para llevar a cabo esta ilusión entre los adeptos, la pseudociencia evoluciona en el tiempo, buscando adaptarse a las formas lingüísticas que más respeto social posean en un determinado momento. El psicoanálisis hizo lo propio con la termodinámica durante la New Age. Fue lo cuántico y lo psico. Durante cierto tiempo lo vio, estuvo de moda y ahora encontramos una gran cantidad de neuropseudociencia heredada en parte de la New Age. El caso del lenguaje de la neurociencia es tan potente que incluso podemos ver a otros campos de investigación científica empleando este prefijo, pese a que suele utilizar herramientas propias de la psicología, como el neuromarketing o la neuroeconomía, o pese a llevar a cabo investigaciones propias de la filosofía, como la neuroética. Respecto a la distorsión del lenguaje científico, existen casos llamativos por su extremismo, como los revesados constructos lingüísticos de la nueva medicina germánica o de la bioneuroemoción o el de las aparatosas máquinas milagrosas con nombres que explotan el lenguaje de la ciencia de un modo prácticamente caótico, como el estimulador electroneural transcutáneo, el supercargador cerebral o el configurador sincroenergizante de ondas cerebrales. También el uso distorsionado de neuroimágenes o de tablas y fórmulas triviales tiene un gran poder retórico. Falso apoyo externo, falsas credenciales. Las personas tienden a mostrar un mayor respeto por las ideas que son apoyadas por una mayoría, un fenómeno habitualmente denominado efecto bandwagon, incluso hasta el nivel de sostener ideas que resultan claramente contraintuitivas o ya refutadas. Este tipo de comportamiento responde a las tendencias gregarias prosociales y conformistas del ser humano, inhibiendo sus acertadas primeras impresiones, aunque la estrategia adaptativa sea válida en términos de su contexto evolutivo, pese a que es una actitud que puede arrastrar a la gente hacia cierto conservadurismo doxástrico. A priori puede parecer más probable que una idea aceptada por una mayoría resulte más verosímil, dado que intuitivamente se tiende a pensar que dicha mayoría habrá
hecho una valoración ponderada de la misma, pero esta idea intuitiva es susceptible de una gran cantidad de matizaciones, dado que los procesos de adopción de creencias no son, ni mucho menos, enteramente racionales. El pseudocientífico quiere, además del adoctrinamiento y del refuerzo de grupo, gozar de un apoyo externo que imite de forma adecuada el apoyo externo del que gozan las teorías científicas. Este apoyo externo propio de las teorías científicas se caracteriza por múltiple evidencia científica, aceptación por parte de la comunidad científica, publicaciones en revistas debidamente indexadas y con altos mecanismos de control, vías específicas de divulgación y presencia en los colegios profesionales y en los contextos sanitarios y educativos, estatales, temarios oficiales de institutos y universidades. Para cada uno de estos rasgos encontramos tácticas muy sofisticadas de parasitismo, con situaciones extremas como la venta legal de homeopatía en las farmacias europeas, donde el apoyo externo es casi total en su impostación como ciencia. Acerca de las publicaciones en revistas exigentes, hay tres estrategias habituales. La primera de ellas consiste en crear revistas carentes de controles rigurosos o directamente carentes de control alguno, con nombres grandilocuentes como NLP Research Journal, el Interdisciplinary Journal of the International Society of Cryptozoology o el Journal of Psychiatric Organotherapy, entre otros cientos de casos. Una segunda opción consiste en conseguir, por un fallo en los procesos de control de las revistas, publicar un artículo pseudocientífico en una publicación científica. Estos casos son abundantes, con algunos muy sonados, como el artículo en The Lancet que relacionaba la vacuna triple vírica con el autismo y que dio alas al movimiento antivacunas contemporáneo, o las numerosas publicaciones con grandes errores matemáticos que apoyaron el desarrollo de la teoría pseudocientífica Einstein-Cartan-Evans en la prestigiosa revista Foundations of Physics entre 2003 y 2005. A veces es necesario un ojo muy experto y despierto para detectar el fraude, dado que el nivel de sofisticación en los eufemismos puede ser alto. Esos son los casos del clásico fraude publicado en Nature, Human Basophil Degranulation Triggered by Very Dilute Antiserum Against IgE, que consideraba evidencia fraudulenta en favor de la memoria del agua, o Novel Approach to Activity Evaluation for Release Active Form of Anti-Interferon Gamma Antibodies Based of Enzyme-like Immunoassay, publicado en PLOS ONE, en el cual la homeopatía es denominada fármacos RA de manera eufemística. Casos recientes relacionados también con la homeopatía, consistentes en artículos eufemísticos y engañosos, los hay en revistas como Bulletin of Experimental Biology and Medicine, Neuroscience,
and Behavioral Physiology. Todos estos casos se relacionan estrechamente con el fraude científico, que se calcula afecta al 2% de las publicaciones en revistas científicas, aunque es muy probable que el número sea mayor. Cabe mencionar el 33.7% de malas prácticas en la investigación privada. En estos casos, el daño ya está hecho, debido a que, aunque la revista retire dichos artículos, para que ello suceda, pueden pasar lustros o incluso décadas. Por ejemplo, 12 años para retirar el Wakefield Editors of the Lancet 2010, o 6 para los Evans, y a que, independientemente de que la retirada tenga lugar, la cita se incluirá para siempre en los artículos de las revistas de pseudocientíficos. Una tercera opción consiste directamente en tener una revista sobre pseudociencia indexada en una base de datos científica de gran prestigio, casos que también son abundantes. Por ejemplo, indexadas en la Web of Science, encontramos revistas como International Journal of Physianalysis, Homeopathy Journal of Traditional Chinese Medicine, of Journal of Parapsychology. Muchas veces, sin embargo, basta con mucho menos de lo expuesto hasta ahora. Una bata blanca, parafernalia estereotipada científico-tecnológica o un conjunto de supuestas titulaciones expedidas por centros ajenos a cualquier tipo de oficialidad bastan para convencer a una gran cantidad de personas. Falsa superioridad moral y epistemológica. Los grupos sociales humanos tienen determinadas dinámicas inherentes, como la jerarquización y el sentimiento de pertenencia. Los pseudocientíficos son un grupo humano que ha ido generando un cierto sentimiento de pertenencia, aunque puedan competir entre ellos. En este sentido, se establecen dos tipos diferenciados de pertenencia. En primer lugar, pertenencia al grupo que defiende una teoría específica, por ejemplo, terapeutas, consumidores de Ribaitin, negacionistas de las vacunas o adeptos a la antroposofía. Los defensores de la tierra plana suelen tener serios problemas con los defensores de la tierra hueca. La Gestalt con el psicoanálisis, los homeópatas licenciados en medicina con los que no, etc. Sin embargo, y pese a este clima de ligera competición, las relaciones habituales entre distintas pseudociencias es la mutua colaboración. Muchas de ellas toman prestados conceptos de otras, como la memoria celular, la idea de que todas las células de nuestro cuerpo almacenan memorias, ya sean nuestras o de nuestros antepasados, o la represión de memorias, la idea de origen freudiano y ya refutada de la represión de recuerdos traumáticos como mecanismo de defensa. Los corpus de ideas pseudocientíficas no suelen tener problemas para tomar prestadas ideas de otros corpus diferenciados cuando es necesario, algo que genera un sentimiento de pertenencia colectivo y de mutua colaboración.
Lo que caracteriza el sentimiento de pertenencia a las diversas pseudociencias es, además de un posible negocio y la relación ambivalente con la ciencia, el victimismo y el sentimiento de estar un peldaño por encima de la ciencia oficial, en un sentido moral y en ocasiones epistemológico. Ellos serían la buena ciencia, mientras que sus rivales dentro del sistema serían mala ciencia o, como mucho, ciencia mediocre. Por ello, el problema de la pseudociencia no es propiamente un problema científico, no es una cuestión que se solvente con un debate sobre hechos, dado que las ideas pseudocientíficas, para ser tales, ya han sido refutadas. El problema de la pseudociencia es, en última instancia, un problema de conflicto intergrupal. Es un problema sociológico estrechamente relacionado con la identidad social, en la que un endogrupo choca contra un exogrupo que presenta una identidad diferente. Estas identidades, como es habitual, se han construido con una clara conciencia del otro, como una comunidad adscrita a una determinada ideología a la que ofrecen su pertenencia intelectual, una constitución ideológico-identitaria que únicamente agrava el problema de la autojustificación ante las refutaciones. En el caso de la pseudociencia, el otro, el exogrupo, suelen ser los científicos y no los otros grupos que sostienen creencias sin garantía epistémica. Y este es un indicador muy interesante respecto al nivel de autoconciencia de los propios pseudocientíficos respecto al pobre estatus epistemológico de sus ideas. Por efecto del sesgo endogrupal y del narcisismo colectivo, los grupos tienden a percibirse como moralmente superiores a sus rivales. Este fenómeno se ve especialmente agravado por el estado de disonancia ética de los pseudocientíficos, un estado que los empuja a defender sus acciones éticamente reprobables, a la vez que aumentan sus exigencias éticas respecto a las acciones de los demás, declarando sostener un código de comportamiento especialmente exigente. De este modo, los pseudocientíficos se caracterizarían por una mayor altura ética que los científicos, incluso en relación a cuestiones ecológicas o políticas, aunque no se suelen limitar a este mayor nivel ético. Muchas veces la pseudociencia se presenta como superior a la propia ciencia que trata de parasitar. Por ejemplo, considerando que su punto de vista es más holístico, más abarcante, o que ellos comprenden las verdaderas causas de los problemas en lugar de atender a cuestiones superficiales. Existen casos sorprendentes por el nivel de exaltación de la autoconcepción de superioridad respecto a la ciencia, algo especialmente presente cuando se dan arengas nacionalistas dentro de la teoría pseudocientífica, como por ejemplo en cierta pseudociencia hinduista que considera que la mecánica cuántica no solo fue ya descrita por los antiguos Vedas, sino que fue superada por estos. La capacidad de seducción de la comunidad de pseudocientíficos, de su identidad social, es aún más sobresaliente si tenemos en cuenta varios factores adicionales. La pseudociencia es una práctica llevada a cabo mayoritariamente por personas con un nivel educativo alto, de estatus socioeconómico medio alto
o alto y de pertenencia a etnias favorecidas por el sistema social. El mismo sistema social que suele ser ampliamente criticado en el discurso habitual de los pseudocientíficos. Es posible que esto se deba, además al mayor respeto que una persona con un nivel educativo alto podría presentar hacia la ciencia, al mayor nivel de rebeldía antisistema que suelen presentar los grupos sociales que sienten menos dependencia respecto al mismo. En efecto, está ampliamente documentado que los grupos sociales más desfavorecidos son aquellos que justifican el sistema con mayor vehemencia, incluso en situaciones de pobreza extrema. Este hecho, sumado a la preferencia social de la que gozan las figuras de autoridad y los grupos sociales pertenecientes a clases altas, genera que la pseudociencia sea aún más atractiva para el grueso de la población. Conclusiones. Pese al carácter interdisciplinar del fenómeno de la pseudociencia, la visión psicocognitiva desarrollada en lo anterior se delinea como especialmente relevante a fin de establecer un marco teórico suficientemente potente como para poner en práctica un criterio de demarcación que mejore la calidad de la investigación respecto a la pseudociencia. 3 serían las conclusiones que se desprenden de lo argumentado. La naturaleza de la pseudociencia consiste en ser un engaño intelectual. En este sentido, puede haber pensamiento paranormal pseudocientífico, parapsicología o ideas conspirativas que tengan trazas de pseudociencia, como los casos de pseudociencia negacionista. Los mecanismos de impostación como ciencia son la definición misma de la pseudociencia. Para llevar a cabo este proceso, explotan determinadas causas últimas del fenómeno relacionadas con nuestros sesgos cognitivos y con nuestros mecanismos de vigilancia epistémica, empleando ciertas técnicas que suponen causas próximas del fenómeno, como se ha mencionado: superioridad dialéctica, falso apoyo externo y la falsa superioridad moral y o epistemológica. Asimismo, el estatus de pseudociencia es variable, matizable y puede ser implícito. El contexto también hace a la pseudociencia. Por ejemplo, una presentación sobre constelaciones familiares llevada a cabo en un centro de crecimiento personal puede presentar unas formas mayoritariamente paranormales. Sin embargo, una presentación sobre constelaciones llevada a cabo en una universidad o en un colegio profesional presentará un impacto en los oyentes más relacionados con el que esperaríamos de la pseudociencia. Las prácticas y propuestas teóricas pueden entrar en salir de este estatus. 2. El marco teórico de los estudios sobre la pseudociencia ha de remitirse a estas tácticas de engaño intelectual, que se empleen marcos teóricos que no criban debidamente a la pseudociencia, incluyendo dentro de su clase a otro tipo de creencias carentes de garantía epistémica. Supone un grave problema para el avance de nuestro conocimiento respecto a este fenómeno. Las dinámicas psicológicas de la pseudociencia son muy particulares, dado que ésta presenta una relación muy compleja y llena de matices respecto del pensamiento analítico y a la ciencia.
No todos los estudios llevados a cabo respecto a esta cuestión han de partir de esta premisa teórica, dado que en caso contrario el estudio quedaría invalidado al presentar un dominio de estudio demasiado heterogéneo. 3. Los mecanismos de contención de la pseudociencia son complejos y altamente interdisciplinares. La raíz del problema de la pseudociencia se sitúa en una comprensión deficiente respecto a la naturaleza de la autoridad científica, de modo que ésta es evaluada apelando a nociones intuitivas o informales de autoridad. Sin embargo, la comprensión de dicha autoridad y su impacto en la presencia de este tipo de creencias no ha sido suficientemente estudiada. Además, la creencia en pseudociencia tiene grandes implicaciones sociológicas que se relacionan estrechamente con determinados tipos de pertenencia a grupos sociales, lo cual nos demanda una aproximación de un modo más abarcante que la llevada a cabo hasta ahora. Fin de este ensayo.